Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el rey, gloria al santo consolador, eternamente amén. Y hermanos, para poder escuchar la prédica que hoy la preside el hermano Lenin Guzmán, les pido que busquen sus Biblias en el libro de Hechos 17, en el capítulo 16 al 34, y cuando encuentren sus Biblias se pongan de pie para con reverencia poder leer esta porción de la palabra. El libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 16 al 34. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópago,
Gita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por el privilegio y la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor, con libertad, poder escuchar una reflexión sobre esta palabra, Señor. Así que te pedimos una unción del cielo para nuestro anciano Lenin Guzmán, para que él sea guiado por ti, Señor, que de su boca salgan cosas inspiradas por el Espíritu Santo, Señor. Y también a nosotros, a los oyentes, por favor, Señor, que el Espíritu Santo ponga quietud en nuestro corazón para escuchar. Cada mensaje es individual y colectivo, Señor. Así que háblanos individualmente y también colectivamente, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Fácil, difícil? ¿Se comprendió? Bueno. Seguimos en este viaje extraordinario que es el libro de los Hechos. Habíamos visto cómo Pablo llega a Europa. Primero Neápolis, Filipos, luego va a Tesalónica, de Tesalónica a Berea. Es algo que realmente es fascinante este libro. A algunos no les gusta, y yo no sé por qué. Y lo llaman a veces el libro Hechos de los Apóstoles. Pero algunos dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Otros dicen que debería llamarse Historia de la Iglesia. Cualquier título le va bien. Cualquier título realmente le va bien a Hechos de los Apóstoles. Pero, yo digo, es el libro de la historia de la Iglesia. Una cosa muy particular. Si ustedes van al último capítulo de este libro y a los últimos versículos, Pablo nos deja, Lucas mejor, nos deja, porque es Lucas el autor, ¿qué pasa después? Dice, Pablo continuaba predicando en Roma, ¿no? Y ganando almas. Pero no sabemos después qué pasa. Y según algunos autores, entre esos el pastor Pérez Milios y otros más, dicen, es a propósito, que el Señor dejó ahí. ¿Por qué? Porque es el libro de la historia nuestra, hermanos. Y nosotros no vamos a escribir negro sobre blanco, no vamos a aumentar letras, porque no se puede aumentar un punto a la J. No podemos cambiar nada de la Biblia. Pero sí, probablemente en el cielo se sigue escribiendo lo que la Iglesia en los 2000 años que han transcurrido todavía está haciendo. De tal manera que tenemos una responsabilidad grandísima, porque nosotros somos parte de esa historia que parece incompleta en el libro de los Hechos. Es un libro fascinante, léanlo con los ojos que el Espíritu Santo ponga en ustedes. Sigamos estudiando. Hemos visto que Pablo es expulsado de Tesalónica. ¿Por qué? Porque decían, estos que alborotan el mundo. ¿Nosotros somos capaces de alborotar el mundo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Alborotamos el Puyo? Un poquito. Gloria a Dios. Un poquito nos movimos en el centro, repartimos las volantes, invitamos, hablamos con la gente, les hablamos de Dios en pleno carnaval. Pero ojalá alborotemos el mundo. Ojalá tengamos la capacidad del ciudadano ISA para alborotar el país. Y nosotros que alborotemos con el Evangelio, con el Evangelio de Cristo. ¿Y qué les acusaron? Estos que alborotan el mundo. Y nosotros alborotamos del barrio, sí alborotamos una vez del barrio. Salimos de noche, estaba Juanito Mora todavía con nosotros, cantó el coro por todo el sector,
salieron de algunas casas que ni se habían enterado que tenían iglesia a 50 metros. Estábamos alborotando el barrio y ojalá sigamos alborotando. Eso es lo que a manera de introducción quería decirles. Pablo es enviado de Tesalónica a Berea, ya lo explicó muy bien el pastor la semana pasada. Berea es una ciudad pequeña que no está en la Vía Ignacia. La Vía Ignacia estaba trazada desde Roma para llegar hasta el Asia Menor. Y pasaba por las grandes ciudades. Pasaba por Tesalónica, sí. Pasaba por Filipos, sí. Y atravesaba a través del Bósforo hasta Turquía, que era parte del mundo greco-romano. Llegaba a Esmirna, llegaba a Éfeso, y todo el comercio y toda la guerra se hacía siempre a través de las grandes vías romanas, la Vía Ignacia o la Vía Apia. Berea estaba en una carretera secundaria y fue el refugio de Pablo. Ya lo estudiamos, fue el refugio de Pablo porque lo perseguían. Y ahí Pablo encuentra un grupo extraordinario que la Biblia les llama nobles. Eran más nobles, pero no por nobleza de la que conocemos ahora, no. Nobles como los de Inglaterra, por ejemplo, que tienen toda clase de chismes y de cosas. No ese tipo de nobleza. Nobleza en el sentido de que eran dedicados, de que eran fieles y de que escudriñaban las Escrituras todos los días. Pero hasta allá llegaron los judíos persiguiendo a Pablo y los hermanos, para salvar la vida de Pablo, le envían a Atenas. Paul, si puede poner el mapa. No sé si porque es una foto del mapa de mi Biblia, pero bueno, vamos a ver. Y ya recorrió Filipos, Tesalónica, llega a Berea, y de Berea viene a Atenas. Les dicen a los hermanos que les lleven al mar, porque es una ciudad que está al interior, no muy lejos del mar. Y el trayecto entre Berea y Atenas tomaba 3 días en barco y 1 semana o más a pie. Entonces, seguramente por seguridad y por prontitud, Pablo viaja por el mar. Llega a Atenas. No sé cuántos de ustedes han visitado Atenas. 2, 3, 4. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Una ciudad cualquiera, ¿verdad? A casi nadie le gusta Atenas. Prefieren las islas del mar Egeo, que son hermosas. Yo prefiero Corfú, que está en el Adriático. Pero Atenas no tiene mucho que enseñar, excepto lo que queda en el Acrópolis, en el Partenón, en la Citadel, en la Ciudadela. Pocas cosas. Claro, tiene también cosas remarcables, un palacio legislativo impresionante, la Corte de Justicia igual, cosas modernas, ¿no? Pero de la gran ciudad a la que Pablo llega, prácticamente no queda mucho. Creo que, no lo dice la palabra de Dios, pero creo que Pablo no tenía intenciones de ir a Atenas. No estaba en la intención. Tampoco estaba en la intención de estar en Berea. Él quería seguir la Vía Ignacia, que llega hasta Iliria, que queda aquí. Atraviesa casi en el pie de la bota italiana, en los Bari actualmente, y continúa Roma de esta forma. Aquí, Roma, allá arriba. Ese era el plan de Pablo, y eso lo dice en sus cartas. Él quería visitar Roma, él quería visitar el centro del imperio, pero el Espíritu Santo, pues, le dijo no. Ya sabemos que primero no le dejó estar en las ciudades que él quería y le dijo, pasa a Macedonia. Pasa a Macedonia, por eso hablábamos de pasa al Puyo,
¿no? Y ayúdanos a orar, ¿verdad? Y aquí el Espíritu Santo, el plan de Dios fue llevarlo a Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas ya era una ciudad en el ocaso. Ya no fue la ciudad-estado maravillosa de 500 años, 600 años atrás, la Atenas de Pericles, la Atenas de este gran magistrado, de este gran guerrero, de este gran escritor, de este gran orador, Pericles, que llevó a Atenas al punto más alto de la ciudad-estado. Ya no es la Atenas de Demóstenes con esos discursos impresionantes, ya no es la Atenas de Sócrates ni de Platón y de los visitantes como Aristóteles, ya no es la Atenas maravillosa con una cantidad de templos, y Pericles tenía el sueño de convertirle en la ciudad más bella del mundo y lo logró, del mundo de esa época. Pero ya no es eso cuando Pablo llega. Quedaban montones de cosas. Hasta ahora vemos el Partenón, hasta ahora vemos el Acrópolis, vemos algunos templos, el teatro, etcétera, la Citadel. Ya no era lo mismo en el tiempo de Pablo. Ya no era la capital del imperio. Ya los romanos se habían posesionado. El ocaso comienza porque Atenas se pelea con, primero, las guerras, en las llamadas guerras médicas. No tiene nada que ver con las doctoras, por si acaso. Las guerras médicas son las guerras contra los medos, los sirios, los asirios, no, que a través de Darío quisieron conquistar Atenas. No lo lograron. ¿Por qué? Porque hicieron una alianza entre Atenas y Esparta, que está acá, y esta es una alianza que venció a las fuerzas persas. Hasta ahí todo bien. Pero luego Atenas se pelea con Esparta, con su aliado. Y el momento en que se pelea con Esparta comienza el ocaso de Atenas. Comienza el ocaso de Atenas. Y viene una peste muy grande. Y Pericles, el gran constructor de Atenas, muere en la peste. ¿Qué pasa luego? Que uno de los llamados poetas por Pablo, Epímenes, no, él da una idea, dice, probablemente no estamos dando gusto a los dioses y por eso hay esta peste. Y entonces tiene la idea de lanzar corderos, ovejas, y donde las ovejas se acuesten, había que sacrificar, como había templos por todo lado. Se dice que había 30,000 estatuas que representaban dioses, diosas, toda clase de divinidades en ese tiempo en Atenas. Entonces soltaron las ovejas y muchas ovejas no se acostaron cerca de un altar a tantos dioses y dijeron, probablemente no estamos invocando al Dios correcto, no conocemos a un Dios. Así que decidieron levantar varios altares. No se trataba de uno solo, sino de varios altares al Dios no conocido. Y aquí viene el gran discurso de Pablo al Dios no conocido. Pero vamos un poquito antes. Pablo entonces llega a Atenas. Por favor, podemos comenzar con los versículos, Paul. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. La idea de Pablo es que Silas y Timoteo se queden en Berea. Habían ganado tantas almas, había sido un suceso esa evangelización. Y decide que Silas y Timoteo se queden mientras los otros hermanos hacían el viaje con él a través del mar hasta llegar a Atenas.
Una cosa muy importante, Pablo sabía delegar, hermanos. Él sabía entregar, si él no estaba, tenía que seguir la iglesia. Era un gran plantador de iglesias y siempre puso ancianos, siempre puso personas responsables en cada sitio donde él levantaba cristianos. Y entonces dejó en Berea. El plan de Pablo, probablemente no fue llegar a Atenas, probablemente, pero él ya estuvo ahí y estaba esperando que Timoteo y Silas se unan a él. Pero ¿qué pasa? Siga, por favor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas seguía siendo la capital cultural del imperio greco-romano, el imperio romano prácticamente. Los romanos, a pesar de que destrozaron bastante, respetaron mucho, porque los romanos siempre tuvieron la tendencia a copiar todo. Ellos lo único que hicieron los romanos fue cambiar el nombre de los dioses, el griego al latín. Pero eran los mismos dioses que adoraban los griegos. Y ellos se contentaron con tener esta bella ciudad de esa época, se contentaron con sus filosofías, se contentaron con sus creencias. La ciudad estaba prácticamente entregada a la idolatría, es decir, era algo que estaba por todos lados. Era una sumisión total a los ídolos. Y yo me pregunto, ¿no está así nuestro país? ¿No está así nuestro país? Primero, la gran mayoría de católicos idólatras, adorando, tenemos una virgen enorme en el Panecillo, adorando cosas hechas por hombres. Segundo, la nueva ola de la Pachamama. ¿No estamos viviendo una época como Atenas? La presencia cristiana evangélica es muy pequeña y muchas iglesias también desviadas con esto del evangelismo de la prosperidad y otras cosas. ¿No estamos viviendo una Atenas, un ocaso del evangelio en el mundo? Si vamos a los Estados Unidos, es una cosa espantosa. Quedan buenos cristianos, indudablemente quedan grupos fuertes, pero donde vamos vemos lo que estaba viviendo Pablo en Atenas. Y el espíritu estaba enardecido. Dice otra versión que le dolía el alma ver esto. ¿Nos duele el alma suficientemente lo que pasa en el Ecuador, hermanos? Nos duele el alma cuando el presidente lo primero que hace es una limpia. ¿A qué Dios estamos? Y nosotros estamos callados. Entregados al enemigo. Porque la idolatría es de Satanás. Y Dios es un Dios celoso. Dios no puede aceptar esto. Y si estamos como estamos es por todas estas cosas. Y ahora vivimos otra idolatría, enorme idolatría, la del dinero. Lo único que busca la gente es ganar dinero, como quiera que sea. Y no abundaré en detalles porque ustedes saben más que yo. Que como no veo televisión me libro de sufrir de todo lo que está pasando en el país. Es terrible, hermano. Idolatría de todo tipo. Idolatría del sexo, que ahora es la diversión, el placer. Idolatría del poder. Y eso era Atenas. Y eso era Atenas. Y a Pablo, dice, le enardecía, le dolía el corazón de ver tanta idolatría. Todos en esa época aspiraban a conocer, visitar Atenas, centro cultural, centro de la filosofía, centro de la inteligencia, centro de todo.
Dice que Pablo primero no esperó ni a Silas ni a Timoteo que llegue. El pastor en el Puyo y no llegaba a la iglesia, bueno, yo puedo hacerlo. Y sale a predicar. Eso es lo que hizo Pablo en Atenas. No esperó que llegue Silas, no esperó que llegue Timoteo, sus discípulos. Él comenzó. Primero, ¿dónde iba él? Siempre a las sinagogas. Siempre a las sinagogas, obedeciendo el mandato de Jesús. Primero a su pueblo y luego a los demás. Y dice también que discutía y predicaba en las calles, en las plazas, en el ágora. ¿Qué es el ágora? Que no es el ágora de la Casa de la Cultura. ¿Es cierto? ¿Qué es el ágora? El ágora es una plaza abierta donde se hacía todo tipo de acciones importantes para la ciudad, desde el comercio hasta las discusiones políticas, las concentraciones, y estaba rodeada de una serie de negocios. Me parecen esos parques de Cuenca, más o menos, una gran plaza, por ejemplo, San Blas de San Francisco en Cuenca. Y aquí también, la Plaza de la Independencia era el típico ejemplo antes, cuando los portales estaban llenos de pequeños negocios. Y eso era un ágora, y la gente se concentraba en la plaza para hacer negocios. Y Pablo va allá a hablar con la gente, y había mucha gente dispuesta a escucharle a Pablo. ¿Por qué? Aquí dice que tanto los atenienses como los extranjeros que residían ahí, lo único que querían es escuchar algo nuevo. Ya no querían trabajar. Ahora queremos escucharle al ciudadano Isa, le queremos escuchar al ciudadano Lazo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ver qué pasa. Ahora en este juicio también al ciudadano Saquicela, creo que se llama. ¿No? Eso es lo que es. Hermanos, a mí me parece esto tan actual y fue escrito hace más de casi 2000 años. Dice, y discutía en la sinagoga y en la plaza cada día. Esta es una traducción de ágora, esto de plaza. Primero con los judíos y piadosos. Los piadosos aquí son los prosélitos de los judíos, es decir, la gente que había sido ganada para la religión de los judíos. Y en la plaza cada día con los que concurrían, con todo el mundo. La semana pasada el lunes pasado con mi esposa al jardín, estábamos sin carros. Esas coincidencias que dan, los dos carros estaban en la mecánica, así que fuimos caminando, un pretexto para caminar, pero sobre todo con la idea de hacer obra personal, de evangelizar. Así que tomamos unos Nuevos Testamentos y nos fuimos al mall El Jardín, donde mi esposa se siente más o menos como pez en el agua, porque tiene varios de estos, especialmente los muchachos que sacan el coche, mi esposa les habla, les obsequia un Nuevo Testamento, y les habla de la salvación entre la caja y hasta llegar al carro. Y esta vez, primera persona, no, muchas gracias. Segunda persona que mi esposa se acerca, una chica con una gran sonrisa, no señora, muchas gracias. Tercera persona, un caballero, no gracias, muy serio. Y ella, que siempre ha tenido éxito, se sintió como deprimida, ¿no? Y se dice, ay, ¿qué pasa ahora? Yo, no pasa nada, vamos a la casa. Yo voy a predicar el domingo sobre Atenas y te vas a dar cuenta cuando después puedas ver la transmisión que pasa lo mismo que pasó en Atenas hace 2000 años. Pero siempre habrá algo. Al final de la lectura, que ya lo hizo el hermano Álvaro, vimos que alguien sí se convirtió al Señor. Pero hay que ver siempre las circunstancias. Tomamos un taxi, estábamos sin carro. Y yo le comienzo a decirle al chofer, ¿cree usted en Dios? Sí, claro. Dice, mis hijas dan catecismo en la iglesia del Sagrario. Le digo, ¿y usted conoce la Biblia? Y él se pone así, hasta regresa a ver, cosa que le dio miedo, estaba conduciendo. No.
Sí, sí. Cuando fui pequeño, mi mamá me llevaba a la escuela dominical. Me aprendí todos los libros de la Biblia y me gané el premio que era una Biblia, que hasta ahora la tengo. ¿Y la he leído? No. Digo, ¿sabe que su mamá quiso encaminar por el camino correcto? No, es que yo me casé con una señora católica y nunca más vamos a leer. No importa. Lea la Biblia. En la Biblia va a encontrar salvación. Y él comenzó a sorprenderse de cada palabra. Le obsequié el Nuevo Testamento, le digo, este es pequeño, lo puedes llevar en su bolsillo todo el tiempo. Lea las 2 últimas páginas, que está el plan de salvación. Pues eso es. Este mundo moderno nos rechaza a nosotros, como rechazaban a Pablo en Atenas. No. Es un mundo en el todos se creen sabios. Y porque se creen sabios no aceptan a Dios. Yo puedo hacerlo todo. Yo soy capaz. Nueva era. Ahora se llama nueva era. Que tiene 2000 años. Tiene más. Casi 3, porque la verdadera Atenas floreció 600 años antes de que venga Pablo al mundo. Qué parecido, ¿verdad? Qué parecido. Y es una cosa interesante, porque estuvimos en Gualaceo el mes a fines de enero, y era como Berea. Persona que le hablábamos, persona que se detenía, que nos escuchaba, que quería saber más, que le entregábamos, que le presentábamos a Cristo, y nos preguntaban dónde podemos congregarnos. No. Y en el Puyo pasó algo similar. Gente muy educada, receptiva, y si no quería aceptar, pues lo decía de una forma cortés. Pero más te acercas a la capital, a las ciudades grandes, más se parece a Atenas. Más se parece a Atenas. Veamos el siguiente. Y ahí, ¿qué encontró? En la plaza, en el ágora. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En la época en que Pablo visita, hay 2 tendencias en la filosofía en Grecia. Se reunían siempre para filosofar. Se creían muy instruidos, se creían muy sabios. Un mundo que se creía sabio, un mundo que podía resolver todos los problemas. Los epicureos buscaban el placer y huir del dolor. ¿No nos pasa eso actualmente? Venimos a la iglesia porque estamos con dolor y pedimos al Señor el milagro siempre. ¿Saben qué es lo que más se vende en la medicina actualmente? Los analgésicos, hermanos. Y ustedes van al seguro, paracetamol. Ustedes van al Eugenio Espejo, paracetamol. Y nosotros en la casa, Atil, paracetamol, todos estos medicamentos coleccionamos, ¿verdad? Hasta cuando se expira. Porque somos personas que estamos evitando el dolor. Y los epicureos querían evitar toda clase de sufrimiento, toda clase de sufrimiento. La palabra de Dios nos dice que se nos ha concedido, o sea, se nos ha regalado, se nos ha obsequiado el pasar por los sufrimientos del Señor Jesucristo, porque es la forma de purificarnos, es la forma de pulirnos. Pero no, estamos en un mundo en el que huimos. Si algo nos pasa, ahí nos ponemos de rodillas para pedirle al Señor, Señor, evita esto. Normal, somos humanos. Pero primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia para que las otras cosas vengan por añadidura, ¿verdad? Esa es la verdad. Y lo que a veces nos arrodillamos es,
Señor, sáname, Señor, haz esto. Nos olvidamos de primero dar la gloria al Señor de toda esta cosa que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor ya hizo con nosotros lo más grande. El milagro más grande por el que todos hemos atravesado, espero que todos, es la salvación. Tenemos vida eterna. Vamos a ir al cielo. Vamos a encontrarnos con nuestros familiares, y con Pablo. Decía el pastor, chiquito como Lenny, pero aguerrido, no como Lenny, que es así nomás. Sí, veremos a él. Nos veremos cuando ya nos toque el turno. Tenemos esa esperanza gloriosa. ¿Saben qué? Sí, los apóstoles no hubieran visto a Jesús resucitado. ¿Creen ustedes que ellos iban a dar la vida por el Señor? Como todos, prácticamente todos excepto Juan, parece que todos pasaron por el martirio. No lo dice la palabra, pero la historia sí. Todos. Y los miles de mártires que se alineaban para morir, pues querían estar ya donde el Señor. La fiesta no era el cumpleaños, sino el día que morían, porque se iban al cielo. Y la Biblia les llama testigos, la nube de testigos. Dice que seguimos nosotros hacia la meta, rodeados de una nube de testigos. No son los ángeles, son estos que nos precedieron. Estos varones, estos cristianos, estas mujeres que dieron su vida porque querían pronto ir a donde el Señor. Nosotros queremos alargar más la vida. Queremos alargar. Y a veces el Señor tiene otros planes y nosotros queremos, a veces tenemos familiares años en una cama con montones de aparatos y cosas. Hay tantas cosas que pensar y discutir de esto. Estos epicureos entonces eran estos que buscaban placer, que todo sea bueno, que todo sea lindo, pasa bien. Es la misma filosofía que venden ahora para los resorts, para que pases lindo tiempo por aquí, por allá. Disfruta, te mereces. ¿Saben el mensaje que más yo leo de mi gran grupo de médicos? Que te festejen como te mereces. ¿Qué nos merecemos nosotros? Me parece tan ridículo. Yo no me merezco nada. No me merezco nada, hermanos. Que te festejen como te mereces. Y a veces los cristianos también ponemos eso. No nos merecemos nada. Lo único que merece la gloria es del Señor Jesucristo. Nosotros somos pecadores arrepentidos, pero seguimos siendo pecadores. No nos merecemos nada. Estos epicureos y los estoicos, en cambio, los Rajata, los que inclusive se vestían con andrajos, los que comían como, de ahí viene la palabra estoicismo, tenían esta filosofía panteísta. Ellos creían que Dios había creado todo, pero era todo. Esto es Dios. Esto es Dios, y esto es Dios, y esto es Dios. Entonces, como yo soy Dios, yo soy el que gobierno. En general, los griegos creían que el cuerpo que el ser humano estaba compuesto de dos partes, el cuerpo físico y el alma. La mayoría creía que el cuerpo físico era la mala parte del hombre y el cuerpo espiritual, digamos, la parte espiritual era lo bueno. Por eso para ellos era muy complejo entender lo que Pablo les predicaba. ¿No? Después cuando les dice que predicaba de la resurrección, ellos no podían entender que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Imposible.
si era lo podrido, si era lo malo, si era lo que nos llevaba a hacer cosas indebidas. Eso es lo que pensaban. Entonces estos dos grupos, por favor, primero les llaman. ¿Qué quiere decir este palabrero? Palabrero podría traducirse también como charlatán, pero palabrero es que está recogiendo como semillas del piso, palabras por aquí, palabras por acá, y después las utiliza para su propio bla bla. ¿No? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, como les encantaba escuchar. ¿No? Entonces, hablaba de Jesús, para ellos un nuevo Dios, y la resurrección también era para ellos otro Dios. ¿No? Que en griego es anastasis, no, la resurrección. Sigamos, Paul. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago es la colina de Marte, el campo de Marte, en honor al dios Marte, donde se asentaba prácticamente la Corte Suprema de Justicia. Allá llevaban a los que los iban a enjuiciar, pero también llevaban a los intelectuales y a los que traían nuevas cosas para que explique a los areopagitas, entre esos Dionisio, como se dice en la lectura, que eran magistrados. No, todavía seguían siendo gente ilustre, seguían siendo gente culta a pesar de toda la decadencia. Y los llevan a este sitio, que no está muy lejos del Partenón para los que visitaron Atenas. Estaba cerca y probablemente los guías les enseñaron a ustedes. Difícil a veces acordarse estos nombres. Dice, para que les explique. Entonces no les llevan a la fuerza, no está tomado prisionero como les llevaban a los otros, sino vamos, dialoguemos ahí en la Corte Suprema. La siguiente, por favor. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Estaban extrañados. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Por favor, Daniel. Aquí hay un paréntesis que Lucas nos pone muy interesante. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Solo eso les interesaba. Estar hablando, estar escuchando qué dice una persona, qué dice la otra. Sigamos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué diplomacia de Pablo aquí? Varones atenienses. Decir varón a alguien es darle un título. Varones atenienses. No les dice, ustedes son idólatras, ustedes están equivocados, ustedes están haciendo lo incorrecto. No, les dice, en todo observo que son muy religiosos. Pero la religión lleva a Dios. Sigamos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ya vemos que muchos siglos antes ya habían construido los altares al Dios no conocido a raíz de la peste que hizo perder. Una de las causas por la que Atenas perdió la guerra contra Esparta, y hicieron esto, Dios no conocido. Que no falten dioses en todo caso. Y es lo que a veces nosotros también nos pasa. Es muy común que la gente se acerque y le diga al pastor, pastor, ¿puede orar por mí? No, porque a usted Dios sí le escucha. Como que el Dios del pastor no es mi mismo Dios. ¿Por qué tengo que yo pedirle al pastor? Le puedo rogar, sí, pastor, interceda por mí. Pero no porque yo crea que solo al pastor le escucha el Señor. El Señor nos escucha a todos. Y por eso es que oramos, y por eso es que intercedemos. Oramos los unos por los otros, como nos manda la palabra de Dios.
Y para que no les falte dioses, pues había los altares al Dios no conocido, que desde la peste en la que murió Pericles, seguían en Atenas. Dice, ese es el Dios que yo os anuncio. Y aquí viene este magistral pequeño discurso de este hombre pequeño. Digamos, Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Primera cosa que Pablo les dice, Dios es el creador. No son los hombres los que se imaginan, los que filósofan. Es Dios el que crea todo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Reconoce el señorío total de Dios en el mundo, no como tenían ellos parcializadas las visiones de tantos dioses. Un Dios para la guerra, un Dios para el amor, un Dios para la cosecha, un Dios para la siembra, un Dios para la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Es un solo Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos, y ellos tenían miles de templos, hechos por manos humanas. Porque Dios es el creador. A veces decimos, vamos a la casa de Dios, pero por favor, no es que Dios está aquí. Decimos, porque venimos a adorarle, porque esa es la razón fundamental de congregarnos los domingos. Pero no es que Dios está aquí y nos vamos y el Señor se queda aquí. No. Dios a nosotros nos hizo templos. A cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Llamamos, sí, casa de Dios. El Señor le puso un nombre que también le pusimos a nuestra reunión de oración. Mi casa de oración. Entonces, tenemos que estar bien claros como cristianos. Dios tiene el señorío de todas las cosas porque es el creador. El Señor tiene siempre control de todo. Y a veces oramos. Yo he escuchado, yo mismo en un tiempo oraba, Señor, tome el control de esta situación. ¿Ustedes creen que el Señor ha perdido en un instante el control sobre las cosas? ¿Creen que ha perdido el Señor el control? No sería todopoderoso, no sería omnisciente, no sería omnipresente. Lo que pasa es que nosotros, también los cristianos, este Dios no conocido de los atenienses, a veces creo que, yo sí creo, nunca vamos a entender totalmente la palabra de Dios y nunca vamos a conocer 100% al Señor. No, hay cosas que el Señor inclusive se reserva para Él. Imposible. Entonces, no. Este Dios tenemos que conocerle cada día más, para no caer como los atenienses, que adoraban, no sabían a quién adoraba, pero que Pablo les está abriendo los ojos. No habita en templos, no habita aquí el Señor, hecho por manos humanas. Está en cada uno de nosotros, recuerden. Vamos, por favor. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Gracias a Dios salimos de la idolatría católica, porque no es en la Virgencita de acá, de allá, de por acá, no es en el Jesús crucificado del gran poder, o el Jesús de no sé qué, el Jesús de no sé cuántos, no, porque el Señor no es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de que tuviéramos el retrato de Él, la escultura de Él. No necesitamos, Él no está ahí. Y Él, la tercera condición, entonces, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué muestra de amor? Él nos ha dado vida, nos ha dado aliento y nos da las cosas. A Él le pertenece absolutamente todo. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Sigamos, por favor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres.
¿Qué quiere decir con eso? Que somos descendientes de Adán y Eva a través de, más tarde, de Noé y su familia. Qué interesante. Estuve leyendo que hace poco han hecho un estudio, ahora está de moda hacer todos estudios genéticos, ¿verdad? Para identificar de dónde vienes. Y resulta que yo tengo 2% de sangre senegalesa. Viví 5 años ahí, pero nací, cuando llegué a Senegal ya tenía casi 45. Pero en mi sangre había sangre senegalesa. Y entonces hacen estos estudios de los genes. Y yo lo que no sabía es que hacen estos estudios de genes de MT, de las mitocondrias. Y hacen en las mujeres, porque es un test para mujeres, y resulta que han hecho entre varias personas de varias razas. Y todas las mujeres comparten los mismos genes. Yo tengo naturalmente sangre indígena, un poco, 28% de sangre europea, tengo, y de Europa, no hay un solo ser humano que sea puro, por más blancos que se pongan en el censo. No hay, hermano, no hay. Entonces, somos mezcladitos absolutamente de todo, ¿no? Pero este estudio que demuestra que todas las mujeres comparten este grupo de genes, nos demuestra que venimos de un solo linaje, que somos descendientes de Adán y Eva a través del Neo, como decía, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. El Señor le dio a Adán el gobierno y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Señor es el que prefijó las fronteras. El hombre se ha disputado, se ha anexado, se ha quitado, ha obsequiado. No, pero el Señor, este es un concepto importantísimo, hermano, en este tiempo de la moda socialista, comunista. Porque el Señor aquí nos está dando la autoridad solo sobre la propiedad privada, sobre la nación entera, con nuestros límites. He escuchado vociferando a la señora Rivadeneira, creo que Gabriela, en la Universidad de La Habana. Una cosa impresionante. Impresionante. Quieren convertir todo esto en este mundo caído. Digamos, por favor, donde ya no se respetan fronteras, donde se habla de una sola América Latina, un solo pueblo, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca, le está diciendo. Es cuestión de que se acerquen, para que busquen al verdadero Dios. No son todos los dioses que ustedes creían. Sigamos, por favor. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esta es una cosa muy interesante, porque primero se nota el conocimiento intenso de Pablo sobre la cultura de Atenas, y él no tenía en su plan ir a Atenas, y conocía absolutamente los poetas que dice aquí en otros lados, les llama, el profeta le dice en Tito, cuando dice cretenses, ustedes, ¿se acuerdan lo que les dijo a los cretenses? Bueno, el mismo Epiménides es el que dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Sí, ellos no fueron inspirados por Dios, pero son palabras bíblicas. El Señor ya puso en Pablo el toque bíblico aquí. Dice,
Y también han dicho, porque linaje suyo son. Hay 300 años de diferencia entre estas dos expresiones. Esto fue en el 600 antes de Cristo y esto en el 300. Y el autor de esto se le atribuye a Roto. Sigamos, por favor. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pues si somos linaje de Dios no necesitamos ninguna representación. Así le hagan lo más bonito. Yo tengo algunas cosas porque me gustan un poco las cosas artesanales y artísticas. Tengo un icono que lo adquirí en Macedonia del Norte. Tengo así, pero jamás que voy a adorar una de esas cosas porque no necesitamos, siendo linaje de Dios, la divinidad no puede estar representada ni siquiera en un dibujo. Vamos adelante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿se imaginan que el Señor les diga esto a los sabios atenienses? Que el Pablo les diga esto a los sabios atenienses. Tiempos de ignorancia. A los cultísimos atenienses, a estoicos, epicureos y otros filósofos, y a los jueces. Recordemos que todos todavía estamos en la Corte Suprema de Justicia de Atenas. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que tenemos que decir a la gente. Somos pecadores. Iglesia que no predica sobre el pecado, eso no es iglesia, es una reunión social. Nosotros somos pecadores y tenemos que pedir perdón permanentemente. Tenemos que lavarnos los pies como es el símbolo. Todos los días transgredimos. Probablemente hay algunos que no, pero ya no están en la tierra. Ya viajaron arriba. Todos transgredimos. A veces basta salir de la casa y el primer chofer o el muchacho que ahora, las motos son terribles ahora para mí. Y uno tiene ganas de decirle unas cuantas cosas. Y llegamos a la iglesia con una sonrisa de este tamaño. ¡Qué bonita, cómo está! Y hasta llegar a la puerta de la iglesia veníamos hablando. Ojalá le pasara algo. No. Que todos se arrepientan, hermanos. Sigamos, Paul. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Que aquí ya les dice. Se presenta a Dios juez. Primero el Dios creador, el Dios de amor, el Dios que provee todo, y ahora el Dios juez. Las tres características grandes del Señor en este pequeño discurso. El cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Cuál es el varón a quien designó? El Señor Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe. ¿Es por fe? Nosotros creemos por fe. ¿Y cómo tenemos más fe? ¿Ah? Los apóstoles le pidieron al Señor. Señor, aumentanos la fe. El Señor nos ha dado a cada uno en una fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y creemos en que le levantó de los muertos. Ellos que no creían que el cuerpo era bueno, que el cuerpo era todo malo, que el alma podía ser lo bueno, predicarles esto era palabras mayores. Digamos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba. Este está loco. ¿Cómo va a hablar estas cosas? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Una forma política, es decir, como le dijeron el lunes a mi esposa, la chica, le dijo, otra vez, señora. No ahora. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Digamos.
Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pablo no tenía el plan, no insistió, pero el último versículo, ya terminamos. Mas algunos creyeron juntándose con él, algunos creyeron. Siempre que se predica la palabra, ¿qué dice la Biblia en Isaías? La palabra de Dios no regresa vacía, hermanos. Entre los cuales estaba Dionisio, el Areópago, un juez, una persona muy importante, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hay una cantante cristiana que tiene este nombre, canta muy lindo, no sé si lo han escuchado, Dámaris. Y ella decía que este nombre significa vaca. Entonces no vayan a poner a las nietas, por favor. Pero yo estuve leyendo, cuál era el concepto de Dámaris en el tiempo de Pablo. Era la esposa buena, la esposa ilustrada, la esposa... Lo que llama la atención, para mí me llama la atención, es que Dámaris estaba en el Areópago. Y no era permitido que las mujeres vayan, excepto las excepcionales, porque no iban mujeres, no era permitido. Y Dámaris estuvo ahí, es decir, debe haber sido una señora. Y ella aceptó a Pablo. Y así nació una pequeña iglesia. Hay cartas a los tesalonicenses, a los filipenses, a los corintios, que la próxima semana traeremos a ver el trabajo de Pablo en Corinto. No. Pero no hay carta para los atenienses, hay carta para los romanos, sin que Pablo haya fundado ni haya estado en la iglesia inicial. No hay para los atenienses. Probablemente la comunidad cristiana, él la dejó ahí, se instaló, probablemente creció, pero no fue una iglesia relevante. Y esto es lo que ha sido criticado Pablo durante siglos, porque su discurso no habla exactamente de la cruz. Pero cuando él habla de la resurrección, ¿qué está implícito? La muerte sacrificial del Señor Jesús. Si no, no hay resurrección. No. Él está hablando de eso. Probablemente el mismo Pablo tuvo reflexiones, porque después hay que ver en las cartas a los corintios, después de Atenas visitar Corinto, y las cartas a los corintios es un mensaje tan fuerte sobre la cruz, hermano. Pero aquí hay que ver el contexto. Pablo estaba metido en la boca del león, con todas las culturas, las herencias, los dioses, la idolatría, las filosofías. Y allá fue a predicar solo. No esperó que Silas y Timoteo vengan. Y se expuso y se defendió y hizo uno de los discursos más importantes que contiene el Nuevo Testamento y que es muy actual. El pastor es miembro de algunas sociedades importantes, de la parte de la sociedad médica, también de la de bioética, etcétera, etcétera. Yo me imagino que entre el grupo de tanta sapiencia humana, hablar del Señor tiene que ser una de las cosas más difíciles. Sé que ha tenido bastantes aproximaciones, que ha hablado, que les ha invitado, etcétera. Hay gente que de primera rechaza. Dice, vaya, anda con tus palabras a otro lado. No tan grosero, ¿no? Pero, no gracias, no ahora. Busquemos otra oportunidad. Igualito que los atenienses, ¿no? Que le dijeron, ya te oiremos más tarde. Eso es, hermanos. Mientras la gente entrega su vida más a la ciencia y entrega su vida más al estudio, más se aleja de Dios en algún punto de esto, en lugar de acercarnos. Porque la ciencia está controlada por, dice la palabra de Dios en Proverbios. La ciencia está controlada por Dios. Ya digo, Dios no ha perdido el control de nada.
Pero la gente metida en esto se va alejando. La política va alejando. Cuando usted está en este mundo de la nueva era que vivimos, tú lo puedes, tú lo sabes, tú eres bueno, tú eres guapo, yo y después yo. No hagas caso a los demás, tú te vales por ti mismo. Es dura la evangelización. Sin embargo, es en este tiempo que el Señor nos permitió que vivamos y es en este tiempo que nosotros tenemos que cumplir con la evangelización, pase lo que pase, como pasó con Pablo. El libro de los Hechos no tiene fin, hermano. No tiene un fin preciso que diga amén. No hay salutaciones para nadie, porque no es una carta tampoco, es un libro, pero está abierto. Tenemos que estar conscientes de si estamos aportando esta historia de una forma como deberíamos hacerlo. Vamos a ponernos de pie y a orar, hermanos. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos esta mañana. Gracias, Señor, por conocer un poco más de tu palabra, Señor. De deleitarnos y gozarnos. De ver siempre que tu palabra es el espejo de nuestra vida. De ver siempre que tú, Señor, tienes preparado todas las cosas de antemano para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de la creación. Gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno. Pero sabemos también, Señor, que tú eres un Dios de justicia. Eres juez y eres justo. Gracias, Señor, porque no tendremos que pasar por cosas amargas cuando llegue el momento. Y gracias porque una esperanza gloriosa tenemos de un día de estar alabándote y adorándote, Señor. Mientras tanto, te rogamos, Señor, que recibas esta adoración esta mañana, esta alabanza, estas súplicas, estas oraciones que elevamos aquí en la iglesia. Bendice el resto de este culto, Padre. Te lo ruego en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.